Bien, ahora vamos a ver algunas cosas más específicas ya de los ejercicios para ver cómo encarar los ejercicios eh, de manera general y después haremos algunos ejercicios para aplicar todo esto que hablamos. Lo primero a tener en cuenta son los tipos de estructuras que se van a presentar en este práctico y bueno, en general en la vida seria. Los más básicos son las vigas simplemente apoyadas, que son estos casos que tenemos acá, ¿sí? Es simplemente una chapa apoyada con un apoyo doble y un apoyo simple. Fíjense, en este caso, no importa el sistema de cargas, no interesa, solamente la cantidad de chapa y el tipo de apoyo y vinculación entre las mismas, ¿sí? Eso es lo que va a definir los tipos de estructura. Entonces, el primer caso son vigas simplemente apoyadas. Es una sola chapa que tiene un apoyo doble y un apoyo simple. Puede tener un voladizo, así como es este caso, o dos voladizos, como es este caso, ¿sí? En el trabajo práctico número 6, el único caso de vigas simplemente apoyadas es acá, estas tres estructuras, ¿sí? El siguiente tipo, o sea, vamos a ir en orden de complejidad. El siguiente tipo sería vigas en voladizo, que es también, fíjense, el ejercicio 6.3 es un empotrado con una chapa, una sola chapa, con un extremo libre, ¿sí? Esas son las vigas en voladizo. Tenemos el ejercicio 6.3 y el ejercicio 6.5. Fíjense que el ejercicio 6.19 es un caso también, que aquí no sería ya una viga en voladizo, sino que es una estructura empotrada libre, ¿sí? Porque ya no es una viga solamente, sino que es una estructura, por el hecho de que tiene, sigue siendo una sola chapa, ¿sí? Pero tiene una conformación, digamos, distinta a una viga simple, o sea, una recta, ¿sí? Bien. Basándonos en esto, también después podemos encontrar estructuras simplemente apoyadas, o sea, siguen siendo una sola chapa, ¿sí? Pero eh, sigue siendo una sola chapa, ¿sí? Pero eh, tiene o codos o articulaciones o ramificaciones que complejizan un poco más la estructura de que si fuese una simple recta, ¿sí? Bueno, después, estructuras simplemente apoyadas es el 6.2, ¿sí? El 6.4, fíjense que es, si bien tiene un apoyo simple, un apoyo doble, una sola chapa, pero fíjense que tiene dos ramificaciones. Yo le digo ramificaciones, bueno, pelito también le digo, o sea, sigue siendo la misma estructura, pero tiene otra configuración. El 6.16 también. 6.16. Fíjense de que acá tenemos una biela, un apoyo doble, y es una sola chapa. Nada más que acá tiene una inclinado, una parte vertical y una parte horizontal, ¿sí? Sigue siendo una chapa. Entonces, por eso le llamamos estructura simplemente apoyada. Estos son los distintos casos que vamos a tener. Después, otra estructura simplemente apoyada es esta, la 6.17. Fíjense, un apoyo doble, un apoyo simple, pero es una sola chapa que tiene eh, como una distinta configuración a una simple viga recta. Tiene tramos horizontales, tramos verticales, tramos inclinados. Bien. El otro tipo de estructura que se encuentra mucho, el que más hay, es el arco de tres articulaciones, ¿sí? Fíjense, el primero que aparece es este, el 6.6. El arco de tres articulaciones son dos chapas, ahora sí ya son dos chapas, vinculadas entre sí por una articulación, era, a ver, era un apoyo doble, ¿se acuerdan? Y está vinculada al suelo con dos, otra vez, apoyos dobles, ¿sí? O sea que son dos chapas que si están aisladas por sí solas no tienen sustentación, no son isostáticas. Sí o sí necesitan de la otra chapa. Y están formadas así, arco de tres articulaciones, justamente porque son
3 apoyos dobles. Bien. Arco de 3 articulaciones tenemos el 6.6, el 6.9, el 6.10, ¿sí? El 6.13, que en este caso, fíjense que acá ya está un poco más rebuscado. Este punto es una articulación. Yo tomo como referencia acá en otro ejercicio, hay un momento aplicado y acá también lo mismo, hay una articulación. Más acá arriba estaba. Fíjense, este momento aplicado no tiene un punto negro así en donde está aplicado. Entonces esto nos indica de que tanto este como el del ejercicio este que estamos viendo, 6.13, es una articulación. Fíjense acá, volviendo al 6.13. Le aclaré eso porque por ahí los ejercicios, si están escritos, se le pone un punto en donde está aplicada el momento. Pero para no confundirse entre un punto de referencia nada más y un punto que representa una articulación. Bien. Lo que les decía, este es un arco de 3 articulaciones por el hecho de que tiene un apoyo doble y una articulación en el medio. Son 2 chapas. ¿Ven? Acá no sé si el profe les aclaró algo, pero esto es un apoyo doble, está indicado su inclinación y esto en teoría no afectaría porque acá seguimos teniendo una reacción vertical y una reacción horizontal. No sé si él le aclaró otra cosa, pero lo que tengo entendido es que no afecta esta inclinación que tiene acá. Y el último arco de 3 articulaciones sería el ejercicio 6.15. Fíjense, son 2 chapas, apoyo doble y una articulación en el medio. Fíjense que no siempre es un arco, ¿sí? Así estrictamente hablando, sino que tiene otra configuración. Nada más el tema es que tengan 2 chapas y que tengan 3 apoyos dobles. Bien. La otra estructura es aquellas que son estructura primaria más una estructura parásita. ¿Sí? Acá fíjense, el ejercicio 6.7 es el primer caso de esto que aparece en el práctico. Y tenemos una estructura principal, es aquella que se sostiene por sí sola, es decir, es isostática por sí sola y está vinculada directamente con el suelo. Una estructura parásito puede o no estar isostática por sí misma, pero la condición excluyente es que sí o sí va a pasar, o sea, su vínculo con el suelo es a través de la estructura primaria. Fíjense que este es el caso. Acá arriba tenemos una chapa, 2 chapas, 3 chapas y 4 chapas. Lo voy a dibujar así con colores para distinguirlo. Este acá es una chapa, otra chapa, y le voy a hacer en otro color esta viene a ser la estructura parásita. Bien, fíjense de que la estructura verde es un arco de 3 articulaciones, pues tiene un apoyo doble y un apoyo doble. O sea, tiene 3 articulaciones. Esa por sí sola está isostática, pero para vincularse con el suelo pasa por la otra estructura que viene a ser la primaria, que es la lila. ¿Sí? La lila otra vez tiene 2 apoyos dobles y una articulación. O sea, por sí sola la estructura primaria siempre se sostiene isostáticamente y además está vinculada a la Tierra. Esto que nos permite identificar cuál es la parásita y cuál es la primaria, ¿qué es lo que nos permite? Por un lado, el cálculo de reacciones, si se acuerdan, se calculaba por partes, primero calculábamos la parásita y después calculábamos la principal, de modo que las reacciones de la parásita eran acciones sobre la principal. Para eso nos servía dividir. Ya en el cálculo de solicitaciones no es tan necesario la división, pero sí nos permite identificar el tipo de estructura para algunos métodos que vamos. Bien. Otra estructura parásita, principal más parásita, es la 8. Fíjense otra vez.
yo tengo, esta es una chapa, esta es otra chapa. ¿Por qué puedo decir que esta es otra chapa? Porque nota bien que el punto de esta articulación está hacia la izquierda de la rama. No sé si lo notan. Si hacen zoom, es como que tengo bien definida acá la L y la articulación está a un costado. ¿Sí? Bueno, entonces esta era la principal. Esta es la principal y la parásita viene a ser simplemente esta. Bien. Habíamos dicho, la principal tiene que ser isostática por sí misma, por eso, fíjense, son dos chapas, son 6 grados de libertad y tiene 2, 2 y 2 condiciones de vínculo, 6 condiciones de vínculo en total, es isostática. Está vinculada también a tierra. Lo otro que habíamos dicho es que la parásita tiene que no ser isostática por sí misma y no estar vinculada a tierra directamente. En este caso, está vinculada a tierra, fíjense, tiene un apoyo simple, una biela, que está vinculada a tierra, pero con esa sola no es isostática, sino que necesita sí o sí de esta articulación, está vinculada a la estructura principal para poder sostenerse. ¿Sí? Entonces ahí definimos de que esta es la estructura parásita. Bien. Otra estructura principal más parásita es la 6-11. En este caso, fíjense que uno lo mira así y bueno, dice, un arco de 3 articulaciones. Pero justamente no son 3 articulaciones. Acá tenemos un empotramiento, una articulación y un apoyo simple. ¿Sí? Entonces podemos definir cuál es la estructura principal, es aquella que está vinculada al suelo, pero que además es isostática por sí misma, con los vínculos que ya tiene, que vendría a ser esa lila. Fíjense, es una sola chapa que está empotrada y libre. ¿Sí? Entonces por sí misma ya es isostática. En cambio, esta chapa de acá está vinculada a tierra con este apoyo simple, pero con ese apoyo no le basta para estar isostática, sino que necesita de esta articulación que está vinculada a la estructura principal. Por eso ahí definimos que esa es la parásita. Bien. Después, ¿qué tenemos? 6-11. Bien, después viene este caso. Una viga Gerber, seguramente les habrá dicho el profe, que son vigas que tienen, vigas horizontales en este caso, que tienen varios apoyos, ¿sí? Y están vinculadas entre sí por articulaciones. Fíjense, tenemos, vamos a contar las chapas, ¿sí? Tenemos una, dos y tres chapas. Fíjense que la chapa morada, violeta, lila, tiene un apoyo doble y un apoyo simple. Y esta articulación. Pero con el apoyo doble y apoyo simple ya está isostática, o sea que esta lila vendría a ser una estructura primaria. Ahora, miramos la naranja. Tiene un apoyo simple y un apoyo simple. O sea que tiene ahí dos condiciones de vínculo, le falta una. O sea que sí o sí necesita de esta articulación para poder sostenerse. ¿Sí? Entonces no podemos considerar una estructura primaria, sino que es una parásita. Y esta verde, a su vez, no tiene ningún apoyo directo a tierra, vinculado a tierra, sino que sí o sí tiene dos articulaciones. Entonces, con más razón, es una parásita. Pero así armadas son las que se conoce también como cadenas cinemáticas. No sé si vieron eso. Pero son varias chapas que están vinculadas entre sí por medio de articulaciones y recién utilizando esas articulaciones llegan a estar isostáticas. Fíjense que la naranja sí o sí toma una restricción, una condición de vínculo de esta articulación y la verde toma dos de acá y una de acá para estar isostática. Entonces ahí está recién toda la estructura isostática.
Este caso particular se llama viga Herbert, pero en general vamos a encontrar que son cadenas cinemáticas, que sí o sí necesitan de la otra chapa para poder, o sea, de la articulación para poder estar. Bien, otro caso es el 14. Fíjense que acá podemos tomar de dos maneras. Por un lado, podemos considerar esta estructura primaria, ¿cierto? Fíjense que es un empotrado emboladizo que por sí solo está vinculado a tierra y puede tranquilamente eh, sostenerse a sí mismo. Pero después tenemos una chapa acá y otra chapa acá. Podría ser el caso que vimos recién también. Fíjense, la naranja tiene un apoyo doble y sí o sí necesita la articulación. Y la chapa verde sí o sí necesita de las dos articulaciones. O sea, si colocamos así la chapa naranja con el apoyo doble acá, apoyo doble, perdón, podría ser tranquilamente una vía Herbert. Otra forma de mirarlo sería, por ejemplo, dijimos, bueno, esta es la principal, y qué tal si la parásita es esta más esta. Y fíjense que ahí tengo una articulación, otra articulación y otra articulación. O sea, mi estructura primaria sería un empotrado emboladizo y mi estructura parásita es un arco de 3 articulaciones. ¿Sí? Otro ejemplo. Bien, otra más sería la 18. Acá podemos analizar mucho, pero me parece que es fácil verlo de la siguiente manera. Yo puedo decir, bueno, entre este punto y este punto, ¿este es una biela o es una chapa? Entre este punto y este punto, ¿esto es una biela o una chapa? Acá se nos facilita porque la biela no está acotada. Entonces eso ya nos indica de que esta es una biela. Y esta sí está acotada, por lo que nos indica de que es una chapa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la que se sostiene por sí solo al suelo? Que no necesita de otra. Bueno, vamos a mirar y decimos, tenemos esta chapa así y esta chapa así. Fíjense de que esta chapa verde sí o sí necesita de este apoyo doble y de esta articulación. Y la chapa lila necesita del apoyo simple y necesita de la biela y también necesita de la articulación. O sea, ninguna de las dos chapas por sí solas es isostática, es decir, es una cadena cinemática. Pero es un caso, o sea, acá vale la aclaración, de que el arco de 3 articulaciones es una cadena cinemática. Y este caso podría ser una otra variable del arco de 3 articulaciones, porque fíjense, yo tengo una chapa, un apoyo doble, y otra chapa que combinando esta con esta me forma un apoyo doble. Nada más era eso para diferenciar, ¿sí? Entonces, esta es otro caso de cadena cinemática. Bien, hasta acá los tipos de estructura. Entonces teníamos vías simplemente apoyadas, vías en voladizos, estructura simplemente apoyada, estructura en voladizo, y después arco de 3 articulaciones, como un caso particular de cadena cinemática, dijimos recién. Después teníamos estructura primaria más parásito, y bueno, las cadenas cinemáticas en general, con el caso particular de la viga G. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo esto, nosotros podemos ver ante qué situación estamos y poder resolver. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta antes de resolver. Bueno, entonces el primer paso sería identificar qué tipo de estructura es. Así podemos calcular las reacciones, que eso ya ustedes lo hicieron en el TPD5, y ver cómo encaramos para hacer las solicitaciones y los diagramas. Bueno, siguiente cuestión. Puntos críticos. Vamos a tomar
un caso, a ver, vamos a un caso más completo. Este caso. Bueno, los puntos críticos tenemos que identificar antes de iniciar el ejercicio y son todos los puntos donde nosotros vamos a calcular alguna de las tres solicitaciones, ¿sí? De esta manera, nosotros después podemos hacer el diagrama de solicitaciones, ¿sí? Los diagramas de solicitaciones lo que hacemos es graficar punto a punto, o sea, en cada punto de la estructura, qué valor de solicitación tiene. Entonces, como la variación de las solicitaciones siguen ciertas leyes dependiendo de cuál es, o sea, en el momento tiene el momento flector, tiene una cierta variación, en corte tiene otra variación, en normal tiene otra variación, que vamos a ir viendo, ¿sí? Eso en la teoría se estudia bien la relación M-Q y toda la parte matemática estricta de eso. Entonces, como los gráficos son variación de punto a punto, y yo conozco cómo varía entre esos puntos, si yo defino el valor de los puntos extremos de un tramo de la estructura, yo ya puedo graficar esa zona de la solicitación, del gráfico de solicitación. Es decir, por ejemplo, conozco un punto acá, ¿cuánto vale? Hago gráficamente nomás. Yo acá voy a calcular momento flector. Bueno, sé que acá en el extremo es 0, sé que acá tiene un valor, calculé, ¿sí? Y yo como acá tengo carga distribuida, sé que tiene una variación parabólica. Entonces, ahí yo voy a definir en ese tramo el diagrama de solicitación. Y en los puntos intermedios yo sé que varía según esta ley parabólica. Entonces, yo puedo rellenar ahí con todos los otros valores de todos estos puntos. Es decir, no es necesario calcular los infinitos puntos de la estructura, sino que simplemente calcular en los puntos críticos ya nos va a permitir hacer nuestro gráfico. Entonces, ¿cuáles son estos puntos críticos? Apoyos, ¿sí? Ya sean empotramientos, apoyos simples, articulaciones, apoyos dobles, bielas, todo. Lo que yo hago, a mí me resulta, ustedes pueden encontrar otra forma, es enumerar con letras, por ejemplo, A, B, C y así. Y después, como de cada punto a veces nos interesa antes y después, lo enumero con números, por ejemplo. Acá va a ser A, es un solo punto. Por ejemplo, acá si a esto yo lo llamo C, a esto lo llamo B, como dije. Al C la articulación me interesa antes y después también. Entonces acá lo puedo poner 1 y 2. Entonces yo voy a tener el punto C1 y el punto C2. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tengo 3 puntos. Son los apoyos. Después, los puntos de aplicación de las cargas. En este caso, la carga P está aplicada en el punto C. Entonces ya coincide ese punto crítico. Me interesa. Punto de aplicación de momentos antes y después. Bueno, eso vamos a ir viendo también. Inicio y fin de una carga distribuida. Por ejemplo, acá va a ser el inicio y acá va a ser el fin de esta carga Q1. Entonces yo ahí le puedo llamar ABCD a este punto. Y bueno, acá el final coincide con el punto C, no me interesa. De la cara Q2, el inicio lo puedo llamar el punto C, coincide, y el final coincide con el punto B. Perfecto. Entonces ya tenemos apoyos, punto de aplicación de carga y momentos, inicio y fin de carga distribuida. Lo que sigue son codos y nudos. Los codos son donde se produce un quiebre, ya sea 90, 45, no importa el ángulo, pero se produce un quiebre en la estructura, ¿sí? Entonces, este punto es un codo, que lo vamos a llamar E. Y ahí yo otra vez puedo decir E1 y E2. ¿Se entiende? Bueno, ese es un codo. Y un nudo es donde tenemos 3 o más ramificaciones. Fíjense que este punto va a ser un nudo, E
se va a llamar F. Y otra vez acá le puedo llamar 1, 2 y 3. Esto, el orden de los números no interesa, es cuestión de que ustedes lo grafiquen bien y después repeten esa numeración para los cálculos y para ver bien qué es lo que están calculando. Otra articulación podría haber sido otro codo, perdón, podría haber sido esta articulación, pero como ya está al punto, ya no hace falta volver a definir. Entonces, ahí tenemos nodos y articulación. Si mal no recuerdo, esos son todos los puntos críticos. Repaso. Apoyos o articulaciones, ¿sí? Antes y después, siempre enumerar. Puntos de aplicación de cargas y momentos, antes y después. Inicio y fin de carga distribuida. Codos y articulaciones. Todos esos son los puntos críticos. Tenemos que enumerarlo. Por ejemplo, sirve enumerar con letras y el antes y después hacerlo con números y nada más. Hay algunos que enumeran todo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así se van. No hay problema. Como a ustedes les resulte más fácil. Bien. Ahora vamos a tener un ratito en esto de los nodos y los codos. ¿Por qué? Porque en el cálculo de momento flector hay que hacer un apartado que se llama equilibrio de nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo acá este codo, habíamos dicho, que tenemos que hacer después el equilibrio de este nudo, ¿sí? O sea, el nudo es el nombre general, yo le llamo codo a este que solamente tiene 2 ramificaciones para diferenciarlo de este que tiene más de 3 o más. Entonces ahí tengo uno y acá tengo otro. Estos son para identificarlos nada más. Pueden haber más de 4, 5, 6 ramificaciones, no hay problema. Pueden tener ángulos cerrados, ángulos muy abiertos, es decir, puede ser un codo hacia 90, un codo más abierto, un codo más cerrado, no importa, ¿sí? Lo importante es que se define eso. Una vez identificados los nudos, después se procede al cálculo de equilibrio de nudo que cuando hablemos de momentos le voy a explicar más detenidamente. Ahora, para el cálculo hay que tener una convención de signos adoptada, ¿sí? Lo que yo hago es, primero que nada, definir una convención o definir en realidad cómo vamos a mirar la estructura para ver cuál es nuestra izquierda y nuestra derecha. Lo que yo hago general en las estructuras más complejas es mirarla así, de abajo, ¿sí? Toda la estructura, de manera que yo voy a mirar acá así, acá voy a mirar así, ¿sí? Y después mirarla, perdón, así, de derecha a izquierda. Entonces, yo tengo dos visiones. Por ejemplo, acá yo voy a definir que hacia acá es mi izquierda y hacia acá es mi derecha. Hablando sobre ese tramo, ¿no? Si yo miro de acá abajo, entonces yo puedo ver claramente mi izquierda es hacia acá, mi derecha es hacia acá. Lo que yo hago es así, cuando tengo bien un arco cerrado, lo voy mirando así. Izquierda acá y derecha hacia acá. Y después lo miro acá. Izquierda acá y derecha hacia acá. Esta vista uso cuando se complica. Ahora veremos las otras opciones. Pero en este caso, en este ejemplo, no hay mucha complicación. No es necesario utilizar esta vista. Ahora les voy a explicar. Entonces, teniendo en cuenta esas formas de ver la estructura, nosotros vamos a definir positivos y negativos de nuestra estructura. Yo siempre defino positivos hacia arriba, negativos hacia abajo, positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda, para todo lo que sea fuerzas transversales y fuerzas normales, ¿sí? Fuerzas tangenciales y fuerzas normales, ¿entienden? Bien, una vez que tenemos eso definido, podemos empezar ya con los cálculos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo en el video siguiente, ya aplicando todo esto que dijimos, para después pasar a los gráficos, ¿sí? Como les decía, recordar nada más. Los gráficos es
una forma de representar el valor de la solicitación en cada punto de la estructura, ¿sí? Otra vez, los gráficos van a tener su convención, pero como les decía en el video anterior, los signos que nos den los cálculos, que no los encadenen, digamos, por así decir, a su gráfico. Es más conveniente tomar una convención así para verlo a la estructura y saber qué sumar y restar nada más, y después a la hora de hacer el gráfico, ver más intuitivamente la solicitación, el esfuerzo, según las fuerzas que tengamos en la estructura y cómo estén solicitando a ese punto en particular. Ahora cuando hagamos el ejercicio, les voy a mostrar más claramente. Bien.